Nunca vas a comprender lo que realmente ocurre después de la muerte hasta que escuches esto. La historia que estás a punto de escuchar te va a dejar sin palabras. Es una experiencia cercana a la muerte que desafía todo lo que creíamos saber sobre la vida, la muerte y lo que significa la fe. Imagina que, por un momento, tu vida termina, tu corazón se detiene. No hay latidos, no hay respiración. Pero lo que sigue no es un vacío oscuro. En lugar de eso, una verdad inesperada y abrumadora se revela. Esto le pasó a Lucas, un hombre común, padre de familia, devoto creyente. Cuando su corazón dejó de latir, Lucas tuvo una experiencia que cambió su vida y su percepción sobre la Iglesia para siempre. Ahora bien, antes de entrar en los detalles, quiero que pienses, ¿cuántas veces has escuchado historias de personas que vuelven de la muerte? Quizás pienses que son fantasías, ¿verdad? Pero lo que Lucas vivió está respaldado por algo mucho más profundo. Así que quédate conmigo, porque esto te podría cambiar la vida. Lucas era el tipo de persona que muchos consideran un ejemplo a seguir. Trabajador, dedicado a su familia y profundamente religioso. Durante años, asistió a la iglesia, aportó su tiempo y dinero, y vivió de acuerdo con lo que él pensaba que era el camino correcto hacia la salvación. Un domingo por la mañana, mientras escuchaba el sermón en la iglesia, Lucas sintió un dolor intenso en el pecho. En cuestión de minutos, colapsó. Los paramédicos llegaron rápido, pero para cuando lo subieron a la ambulancia, su corazón ya había dejado de latir. Lucas estaba clínicamente muerto. Lo que sucedió en los minutos posteriores fue algo que nunca había imaginado. Cuando Lucas dejó de sentir su cuerpo, lo primero que experimentó fue una sensación de paz, como si flotara. Pero esa calma inicial se transformó rápidamente en una visión impactante. Lo que vio cambiaría para siempre su perspectiva sobre lo que significa la fe. Lucas fue llevado a un lugar lleno de luz, pero lo que vio no era lo que esperaba. En lugar de las puertas doradas del cielo o un coro de ángeles, vio un inmenso salón vacío. En el centro había una mesa, y sobre ella un libro. Cuando se acercó, una voz le dijo: «Aquí está la verdad que no te han contado». Al abrir el libro, Lucas vio las palabras que lo paralizaron. La iglesia no es lo que parece. Sé que esto puede sonar impactante, pero lo que vio después es algo que nadie dentro de la iglesia te diría. Lucas comenzó a ver escenas que lo dejaron atónito. Eran imágenes de la historia de la iglesia a lo largo de los siglos. Pero en lugar de mostrar un camino lleno de luz y amor, muchas de estas imágenes revelaban momentos oscuros: corrupción, poder, manipulación. Y aquí está lo más impactante. Las personas que estaban detrás de todo esto no eran quienes él pensaba. Lucas vio cómo, a lo largo del tiempo, la fe de las personas había sido utilizada como un medio para controlar y lucrar. Desde indulgencias en la Edad Media hasta líderes religiosos modernos acumulando riquezas en nombre de Dios. Todo esto iba en contra de lo que él siempre había creído. La voz le explicó: el verdadero mensaje no está en las instituciones humanas, está en el amor y la conexión directa con lo divino. No necesitas intermediarios para encontrar a Dios. Y ahora, déjame decirte algo que podría cambiar completamente cómo ves tu fe. De repente, Lucas sintió que era empujado hacia atrás. Su corazón comenzó a latir de nuevo, y los médicos en la ambulancia lograron reanimarlo. Pero algo en él había cambiado. Cuando abrió los ojos, supo que no podía seguir viviendo de la misma manera. Decidió investigar más sobre lo que había visto. Lo que descubrió lo dejó aún más sorprendido. Muchas de las prácticas y tradiciones que consideraba sagradas no estaban en los textos originales. Eran añadidos posteriores, diseñados para consolidar el poder de la Iglesia como institución. ¿Y sabes qué fue lo más impactante? La respuesta estaba frente a sus ojos todo el tiempo. Lucas entendió que la verdadera fe
no dependía de edificios, jerarquías o ceremonias, sino de cómo tratamos a los demás y cómo conectamos con lo divino en nuestro interior. Esto no es algo que solo Lucas experimentó. Estudios sobre experiencias cercanas a la muerte revelan que muchas personas han llegado a conclusiones similares. Un estudio de la Universidad de Virginia encontró que más del 80% de las personas que han tenido una ECM reportan una transformación en su perspectiva de vida. Muchos abandonan creencias institucionales y buscan una conexión espiritual más directa y auténtica. Entonces, ¿qué puedes aprender de esto? No te estoy diciendo que abandones tu fe, pero sí que cuestiones. Hazte estas preguntas. ¿Lo que crees viene de tu propia conexión con lo divino o de lo que te han enseñado? ¿Estás viviendo una vida basada en amor y compasión o simplemente siguiendo rituales vacíos? Si quieres empezar este proceso, aquí tienes un ejercicio que puedes hacer hoy mismo. Dedica 10 minutos a meditar y reflexionar sobre lo que realmente significa la espiritualidad para ti. Lee textos sagrados directamente, sin interpretaciones de terceros. Habla con personas de diferentes tradiciones y compara puntos de vista. Después de regresar a la vida, Lucas se sintió abrumado. Durante semanas apenas podía dormir. Todo lo que había aprendido en su experiencia cercana a la muerte no coincidía con lo que había creído durante toda su vida. ¿Cómo podía reconciliar esa verdad con la fe que lo había guiado durante tantos años? Lucas decidió profundizar más. Comenzó a leer, investigar y hablar con líderes espirituales fuera de la iglesia tradicional. Descubrió que no estaba solo. Miles de personas que habían pasado por experiencias similares reportaban una transformación radical en su manera de ver la religión y la espiritualidad. Lo que lo impactó más fue darse cuenta de que las enseñanzas esenciales de figuras espirituales, como Jesús, Buda, Mahoma e incluso líderes espirituales modernos, apuntaban a la misma verdad. La conexión directa con lo divino no requiere intermediarios. Pero aquí viene lo más sorprendente. Lo que Lucas descubrió sobre las raíces de las religiones principales. Una de las primeras cosas que Lucas investigó fue cómo surgieron las religiones organizadas. Descubrió que, en sus inicios, las enseñanzas espirituales eran simples. Por ejemplo, Jesús habló de amor, compasión y justicia. No mencionó templos gigantes ni jerarquías complicadas. Entonces, ¿cómo pasamos de esas enseñanzas simples a instituciones multimillonarias? Lucas se enteró de que, a medida que el cristianismo se expandió, los líderes religiosos comenzaron a institucionalizarlo. El emperador Constantino, por ejemplo, convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, pero no porque estuviera profundamente conectado con la fe, sino porque vio en ella una herramienta poderosa para unificar y controlar al pueblo. Desde ese momento, la Iglesia se transformó en una estructura jerárquica y política. Se establecieron dogmas, se eliminaron textos sagrados considerados peligrosos, como el Evangelio de Tomás y otros evangelios gnósticos, y se promovió la idea de que las personas necesitaban a la Iglesia para alcanzar la salvación. Y lo peor de todo, esta manipulación aún sigue ocurriendo en el presente. Lucas también comenzó a analizar las iglesias modernas. Lo que encontró fue perturbador. Algunas megaiglesias ganan millones de dólares al año a través de donaciones, eventos y ventas de libros. Pastores famosos viven en mansiones, tienen aviones privados y llevan estilos de vida lujosos, mientras predican sobre humildad y sacrificio. ¿Sabías que algunas de las iglesias más grandes en el mundo generan más ingresos que muchas empresas internacionales? Un estudio reciente reveló que las 10 iglesias más ricas del mundo juntas poseen activos por valor de más de 500.000 millones de dólares. ¿Dónde queda la caridad? ¿Dónde queda la ayuda al necesitado? Lucas recordó una frase que escuchó durante su experiencia cercana a la muerte. La fe no tiene precio.
pero las instituciones la han vendido como mercancía. Lucas no fue el único en tener una revelación espiritual después de una experiencia cercana a la muerte. Estudios como el realizado por el Dr. Raymond Moody, autor del libro Vida después de la vida, documentan cientos de casos de personas que han tenido visiones similares. ¿Sabías que más del 90% de las personas que han tenido ECM reportan un cambio profundo en su sistema de creencias? Algunos de los patrones comunes entre quienes han tenido ECM incluyen sensación de unidad. Experimentan una conexión con todo lo que existe, como si fueran parte de un todo mayor. Amor incondicional. Perciben una fuente infinita de amor y comprensión. Juicio propio. En lugar de ser juzgados por una figura divina, reviven sus vidas y evalúan cómo trataron a los demás. Rechazo a la religión organizada. Muchos pierden interés en las religiones tradicionales y buscan una espiritualidad más personal. Lucas se sintió identificado con todos estos puntos, especialmente con el último. Y aquí viene lo más importante. ¿Cómo puedes aplicar esta sabiduría a tu vida diaria? Después de meses de reflexión, Lucas decidió compartir su experiencia y lo que aprendió. Sus principales lecciones fueron: cuestiona todo. No aceptes ciegamente lo que te dicen las instituciones religiosas. Lee, investiga y forma tu propia opinión. Conéctate directamente. La verdadera espiritualidad no requiere intermediarios. Puedes conectar con lo divino a través de la meditación, la oración personal y el amor al prójimo. Sé humilde. La fe no se mide por cuánto das a una iglesia o cuántas veces asistes a misa, sino por cómo tratas a los demás. Busca el propósito. En lugar de enfocarte en cumplir rituales, pregúntate cómo puedes hacer del mundo un lugar mejor. Si esta historia te hizo reflexionar, no olvides darle like y compartirla con alguien que necesite escucharla. También suscríbete al canal para más historias inspiradoras y reflexiones profundas como esta. Déjanos un comentario. ¿Qué opinas sobre lo que Lucas descubrió? ¿Cómo vives tu espiritualidad? Queremos saber tu perspectiva. Y recuerda, no necesitas esperar a una experiencia cercana a la muerte para empezar a buscar la verdad. El momento de cuestionar y crecer espiritualmente es ahora. Nos vemos en el próximo video. Tras sus investigaciones iniciales, Lucas comenzó a explorar religiones y filosofías fuera de lo que había aprendido tradicionalmente. Estudió el budismo, el hinduismo, las enseñanzas de los místicos sufíes e incluso exploró textos como el Tao Te Ching. Cada uno le aportó una perspectiva nueva, pero lo que más le sorprendió fue darse cuenta de que, en el núcleo de todas estas enseñanzas, había un mensaje común. El amor, la compasión y la conexión con lo divino están en el interior de cada ser humano. Esto contrastaba con lo que había aprendido en la iglesia, donde le enseñaron que la salvación dependía de rituales, confesiones y obediencia a un sistema. ¿Sabías que muchas de las enseñanzas espirituales originales nunca hablaron de instituciones o jerarquías? Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, un texto excluido de la Biblia por los concilios religiosos, Jesús dice: «El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en edificios de madera y piedra». Para Lucas, esto fue revelador. Lucas recordó su infancia cuando asistía a misa todos los domingos con su familia. Durante años creyó que cumplir con los rituales lo acercaba a Dios. Asistir a misa, dar limosna, confesarse, tomar la comunión. Pero después de su experiencia cercana a la muerte, empezó a preguntarse: ¿qué sentido tiene seguir rituales si mi corazón no está verdaderamente conectado con lo que hago? Lo que descubrió fue que muchos rituales fueron diseñados para mantener a las personas obedientes, más que para acercarlas a lo divino. Esto no significa que los rituales sean malos, sino que pierden sentido cuando se realizan de manera automática.
sin reflexión. Y aquí viene algo que pocas personas se atreven a admitir. Los rituales no son necesarios para encontrar a Dios. Lucas se dio cuenta de que lo importante no era repetir oraciones memorizadas, sino vivir de acuerdo con los principios que esas oraciones representaban: amar, perdonar y ayudar a los demás. En su búsqueda, Lucas también descubrió cifras que lo dejaron boquiabierto. Aquí algunos datos que encontró. Megaiglesias en Estados Unidos. Algunas de estas iglesias generan más de 50 millones de dólares al año. Los pastores de estas congregaciones a menudo viven en mansiones y viajan en jets privados. El Vaticano es una de las organizaciones más ricas del mundo, con activos que incluyen tierras, inversiones en bancos y propiedades en todo el mundo. Diezmos obligatorios. En muchas comunidades, las iglesias exigen que los fieles den el 10% de sus ingresos, prometiéndoles bendiciones a cambio. Lucas se preguntó, ¿es esto lo que Jesús habría querido? ¿Convertir la fe en un negocio? Lo más impactante fue descubrir que muchas de estas instituciones gastan más dinero en marketing, edificios y sueldos que en ayudar a los necesitados. Pero no te preocupes, aquí te diré cómo encontrar tu camino espiritual sin depender de estas instituciones. Lucas decidió que, en lugar de buscar a Dios en edificios o en manos de líderes religiosos, lo buscaría dentro de sí mismo y en su conexión con los demás. Aquí están las prácticas que adoptó. Meditación diaria. Cada mañana, Lucas dedica 10 minutos a estar en silencio, reflexionar y sentir la conexión con lo divino en su interior. Actos de servicio. En lugar de donar dinero a instituciones, comenzó a ayudar directamente a personas necesitadas en su comunidad. Cocinaba para personas sin hogar, ofrecía su tiempo para enseñar a jóvenes y apoyaba a familias en crisis. Lectura consciente. Leyó textos espirituales de diversas tradiciones y los comparó, buscando el mensaje común que resonara con su corazón. Vida sencilla. Renunció al materialismo y comenzó a enfocarse en lo que realmente importaba: su familia, sus amigos y cómo podía impactar positivamente el mundo. Y déjame explicarte por qué este camino puede ser la clave para tu propia paz interior. Lo que Lucas vivió no es un caso aislado. Las experiencias cercanas a la muerte, ECM, están transformando la manera en que muchas personas ven la espiritualidad. Según un estudio realizado por el Dr. Sam Parnia, de la Universidad de Nueva York, las ECM no solo son reales, sino que tienen un impacto profundo en quienes las experimentan. ¿Sabías que las personas que pasan por ECM suelen cambiar radicalmente su estilo de vida? Entre los cambios más comunes se encuentran: pérdida del miedo a la muerte. Las personas entienden que la vida no termina con la muerte física. Mayor empatía. Al revivir sus acciones desde la perspectiva de los demás, muchos se vuelven más compasivos y amables. Desinterés por lo material. Quienes tienen ECM suelen priorizar experiencias y relaciones por encima de bienes materiales. Esto no significa que todos deban tener una ECM para cambiar su vida, pero las lecciones que estas personas comparten pueden ser una guía poderosa para reflexionar sobre cómo estamos viviendo. Lucas ahora se dedica a compartir su historia, no para convencer a nadie de que abandone su fe, sino para inspirar a las personas a buscar una conexión más auténtica con lo divino. Él dice: no importa si eres cristiano, musulmán, ateo o budista. Lo importante es que vivas con amor, integridad y compasión. Eso es lo que realmente importa. Y aquí viene la pregunta más importante para ti. ¿Estás viviendo de acuerdo con lo que crees? ¿O estás siguiendo un camino impuesto sin cuestionarlo? No importa dónde estés en tu camino espiritual, siempre hay espacio para reflexionar y crecer. La historia de Lucas no es solo un relato personal, es un espejo para todos aquellos que, en algún momento,
han sentido que algo falta en su vida espiritual. Su experiencia cercana a la muerte lo llevó a enfrentar verdades incómodas sobre las instituciones religiosas y la fe que había abrazado sin cuestionar. Pero más allá de eso, lo guió hacia una transformación personal que nos deja una enseñanza profunda. La espiritualidad verdadera no puede ser controlada ni vendida. Es algo que nace dentro de nosotros. Lucas descubrió que el problema no está en las religiones en sí mismas, sino en cómo muchas de ellas han sido manipuladas para controlar a las personas. Durante siglos, los líderes religiosos han usado el miedo, al infierno, al pecado, al castigo divino, para mantener a sus seguidores bajo su control. Pero su experiencia cercana a la muerte le mostró algo completamente diferente. El amor incondicional de lo divino nunca usa el miedo como herramienta. La lección más importante que Lucas nos deja es que no necesitamos esperar a una experiencia cercana a la muerte para cambiar nuestra perspectiva. Podemos empezar ahora, con pequeños pasos, a transformar nuestra relación con lo divino y con nosotros mismos. Aquí hay algunas formas en las que puedes empezar. Cuestiona tus creencias. Tómate un momento para reflexionar sobre lo que crees y por qué lo crees. Conecta directamente con lo divino. Esto no requiere una iglesia, un sacerdote o un pastor. Puedes hacerlo a través de la meditación, la oración personal, la contemplación en la naturaleza o cualquier práctica que te haga sentir en paz y conectado. Vive con propósito. En lugar de enfocarte en cumplir rituales, concéntrate en cómo puedes vivir una vida llena de amor, compasión y servicio a los demás. Busca el conocimiento, lee, investiga y aprende sobre diferentes tradiciones espirituales. Cada una tiene algo que enseñarte, y explorar diversas perspectivas puede ayudarte a encontrar lo que realmente resuena contigo. Prioriza el amor. Al final del día, lo que importa no es cuántas veces asistes a un servicio religioso o cuánto dinero das a una iglesia. Lo que realmente importa es cómo amas a los demás y cómo eliges hacer del mundo un lugar mejor. Lo que Lucas nos enseña es que la espiritualidad no es algo que se impone, sino algo que se elige. Puedes elegir seguir una religión organizada, puedes elegir no seguir ninguna, o puedes elegir crear tu propio camino. Lo importante es que sea una elección consciente, basada en lo que realmente sientes y crees, no en lo que otros te han dicho que debes hacer, porque al final, la verdadera conexión con lo divino no se encuentra en un libro, en un templo o en un sermón. Se encuentra en el amor que das, en la paz que sientes y en la autenticidad con la que vives tu vida. La experiencia de Lucas es un recordatorio de que todos tenemos el poder de transformar nuestra vida espiritual. No necesitas esperar a un evento traumático o a una experiencia cercana a la muerte para empezar. Hoy mismo puedes dar el primer paso hacia una vida más auténtica y significativa. Te dejo con estas preguntas. ¿Qué significa para ti la espiritualidad? ¿Estás viviendo de acuerdo con tus creencias más profundas? Si dejaras de lado todo lo que te han enseñado, ¿qué sentirías que es verdad en tu corazón? Déjanos tus respuestas en los comentarios. Queremos saber tu perspectiva y acompañarte en tu camino hacia una fe auténtica. Si esta historia resonó contigo, no olvides darle like al video. Esto nos ayuda a llegar a más personas que puedan estar buscando respuestas. Suscribirte al canal. Aquí compartimos reflexiones, historias y herramientas para ayudarte a encontrar tu camino espiritual. Compartir esta historia. Tal vez alguien que conozcas necesite escuchar esto hoy. Recuerda, el cambio empieza desde adentro y nunca es tarde para comenzar. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más historias y verdades que pueden transformar tu vida.